El eje que más duele trabajar. Si viste los capítulos anteriores, ya sabes que los ejes son la estructura más personal de toda la carta natal. Ya hablamos del eje ascendente-descendente, que es la tensión entre el yo y el otro, entre la máscara que desarrollamos y lo que proyectamos en las personas que elegimos. Hoy vamos a entrar en el segundo eje. Y si el primero era el más malinterpretado, este que vamos a ver hoy es, en mi experiencia, el más difícil de trabajar. El eje medio cielo-fondo de cielo. MC y C. La línea vertical de la carta natal. Y cuando digo que es el más difícil de trabajar, no lo digo para dramatizar. Lo digo porque a lo largo de los años, trabajando con cartas de personas que están en momentos reales de crisis, de decisión, de cambio profundo, este eje es casi siempre el que está en el centro. Es el eje que toca las dos cosas más íntimas que existen en la vida de una persona, de dónde vino y hacia dónde va. El origen y el destino. La herencia y la misión. Y hay algo en la psique humana que resiste enormemente mirar ambas cosas al mismo tiempo. Es mucho más fácil hablar de lo que quieres construir en el futuro que revisar lo que la infancia instaló en ti sin que lo eligieras. Y es mucho más fácil aferrarse a los patrones familiares conocidos que asumir la responsabilidad de construir algo propio en el mundo. El eje MC y C es exactamente esa tensión. Y entenderla bien es una de las cosas más útiles que puedes hacer con tu carta natal. En este capítulo vamos a ver qué es el IC en su profundidad real, no como dato de familia sino como suelo emocional de toda la vida. Vamos a ver qué es el MC como vocación, no como carrera profesional sino como forma de contribuir al mundo de manera auténtica. Vamos a hablar de los 12 signos en cada punto de este eje, de los planetas que modifican su expresión, y de la relación dinámica entre ambos polos. Y como siempre, vamos a terminar con lo que esto significa en términos concretos, en la vida real, no solo en el papel. Bloque 2, el IC, el suelo sobre el que todo se construye. Empecemos por el IC, el Imun Coeli, el fondo de cielo. En latín, literalmente, el fondo del cielo. El punto más bajo de la carta natal. El lugar que está justo debajo de tus pies, en la oscuridad, invisible desde el exterior. Y ese significado literal es exactamente su significado simbólico. El IC representa todo lo que está en la base. Lo que está debajo. Lo que sostiene todo lo demás aunque no se vea. En términos prácticos, el IC habla de la infancia, del hogar de origen, de la familia, de los primeros vínculos que moldearon la psique. Pero quiero ir más allá de esa descripción básica, porque si me quedo ahí me estoy quedando otra vez en el primer piso de un edificio que tiene muchas plantas. El IC no es solo la familia. El IC es el clima emocional en el que te formaste. Es la atmósfera que respiraste antes de tener palabras para describirla. Es el conjunto de mensajes implícitos y explícitos que recibiste sobre lo que significa estar en el mundo, sobre si el mundo es un lugar seguro o peligroso, sobre si eres digno de ser amado tal como eres o si necesitas ganarte ese lugar de alguna manera. Esos mensajes no llegaron en forma de discursos. Llegaron en la forma en que tu madre sostenía su cuerpo cuando estaba tensa. En la forma en que tu padre reaccionaba al fracaso. En lo que se decía en tu casa y en lo que no se decía jamás. En los patrones que se repetían de generación en generación sin que nadie los cuestionara nunca. El IC absorbe todo eso. Y esa absorción ocurre en una etapa de la vida en la que no tenemos ninguna capacidad de filtrar, de poner en perspectiva, de decidir qué nos quedamos y qué dejamos ir. Lo que entra en el IC entra de forma directa, sin mediación del pensamiento crítico, porque ese pensamiento crítico todavía no existe. Por eso el IC es tan poderoso, al mismo tiempo, tan difícil de ver con claridad desde adentro. Hay personas que llevan años en terapia trabajando temas de autoestima, de relaciones, de miedo al éxito o al fracaso, sin terminar de encontrar el origen de esos patrones. Y muchas veces el IC, el signo que lo ocupa, los planetas que están cerca de él, da las claves más precisas y más rápidas que cualquier otra cosa en la carta. No porque la astrología sea más poderosa que la terapia. Sino porque el IC pone nombre al patrón, lo ubica en una estructura, y eso a veces es el primer paso para poder verlo desde afuera en lugar de estar completamente inmerso en él. Bloque 3, el IC en los 12 signos, el clima de la infancia. Cada signo en el IC describe una cualidad emocional del entorno de origen. No es un diagnóstico de la familia. Es una descripción del clima, de la atmósfera, del tono que predominaba en el espacio donde te formaste.
Y C en Aries habla de un entorno donde la energía y la acción eran predominantes. Puede haber habido conflictos frecuentes, una dinámica competitiva dentro de la familia, o una figura parental muy marciana, muy orientada al impulso y a la independencia. La persona con este IC aprendió desde pequeña a ser autosuficiente, a no depender demasiado, a estar lista para moverse rápido si era necesario. IC en Tauro describe un entorno donde la estabilidad material era central. Puede haber habido una preocupación constante por la seguridad económica, o al contrario, una abundancia muy concreta que generó cierta resistencia al cambio. La persona con este IC tiene en su base una necesidad profunda de suelo firme, de certeza, de no tener que moverse más de lo necesario. IC en Géminis habla de un entorno donde la información, la comunicación y el movimiento eran constantes. Puede haber habido muchos cambios, muchas conversaciones, una dinámica intelectualmente estimulante pero a veces emocionalmente dispersa. La persona con este IC puede haber aprendido a adaptarse rápido pero a no echar raíces demasiado profundo en ningún lugar. IC en Cáncer es uno de los más intensos de todos, porque Cáncer es el regente natural de la casa 4. Aquí el entorno de origen estaba muy cargado emocionalmente. El hogar era el centro del mundo, para bien o para mal. Puede haber habido una madre o figura materna de gran peso, un sentido de pertenencia muy fuerte o, en el otro extremo, una herida de abandono o falta de contención que marcó profundamente. IC en Leo describe un entorno donde el drama, el reconocimiento y la expresión eran importantes. Puede haber habido una figura parental muy presente, muy carismática, que llenaba el espacio de una manera que dejaba poco aire para que el niño desarrollara su propia identidad. O al contrario, puede haber habido una necesidad no satisfecha de ser visto y reconocido en la infancia que se convierte en motor de vida adulta. IC en Virgo habla de un entorno donde el orden, la utilidad y la crítica eran predominantes. Puede haber habido exigencia, estándares altos, una tendencia familiar a ver lo que falta antes que lo que está bien. La persona con este IC puede haber interiorizado una voz crítica interna muy precoz. IC en Libra describe un entorno donde la armonía, o la apariencia de armonía, era prioritaria. Puede haber habido una tendencia a evitar el conflicto a cualquier precio, a presentar una imagen familiar de equilibrio aunque por dentro las cosas no lo fueran tanto. La persona con este IC puede haber aprendido muy temprano a leer el estado emocional de los demás y ajustarse a él. IC en Escorpio es posiblemente el más intenso de todos. Aquí el entorno de origen estuvo marcado por temas de poder, secreto, transformación o pérdida. Puede haber habido tabúes no hablados, dinámicas de control emocional, crisis que nadie procesó en voz alta. La persona con este IC tiene una profundidad psicológica extraordinaria, pero también puede cargar con una densidad emocional que le costó mucho tiempo y trabajo aprender a soltar. IC en Sagitario habla de un entorno donde la expansión, la libertad y las creencias eran centrales. Puede haber habido viajes, cambios de país o de ciudad, una familia con una visión del mundo muy particular o una influencia religiosa o filosófica fuerte. La persona con este IC puede haber crecido con una sensación de que el mundo era grande y lleno de posibilidades, pero también puede haber sentido que la estabilidad del hogar era difícil de sostener. IC en Capricornio describe un entorno de origen donde la responsabilidad, la estructura y el logro eran muy valorados. Puede haber habido una frialdad emocional que no era malicia sino simplemente la forma en que esa familia entendía el amor, a través del esfuerzo, del cumplimiento, de hacerse útil. La persona con este IC puede haber asumido responsabilidades adultas desde muy pequeña. IC en Acuario habla de un entorno donde la originalidad, la distancia emocional o la ideología eran dominantes. Puede haber habido una familia poco convencional, o una dinámica donde los afectos se expresaban de forma intelectualizada más que emocional. La persona con este IC puede haber sentido desde niña que era diferente, incluso dentro de su propia familia. IC en Piscis describe un entorno cargado de sensibilidad, de espiritualidad o de confusión emocional. Puede haber habido figuras parentales con dificultades para sostener límites claros, o una atmósfera familiar muy permeada por la fantasía, la creatividad o el escapismo. La persona con este IC tiene una sensibilidad muy profunda en su base, pero también puede haber aprendido a perderse en el mundo interior como forma de protección. Bloque 4, el medio cielo, la misión, no solo la carrera. Ahora vamos al punto opuesto, el MC, el medio cielo, el punto más alto de la carta natal. El lugar que está en la cima, visible para todos, expuesto.
Y ya con esa descripción podemos empezar a entender por qué genera tanto vértigo. El MC representa la vocación, el camino público, el lugar en el mundo, el legado. En astrología tradicional se lo describe simplemente como la carrera profesional, el estatus social, la ambición. Y eso tiene parte de verdad. Pero en astrología psicológica, el MC es algo más complejo y más interesante que eso. El MC no es lo que decides hacer para ganarte la vida. El MC es la forma en que estás llamado a contribuir al mundo de manera auténtica. Es la expresión más visible de tu propósito. Es lo que construyes no solo para ti sino para algo más grande que tú. Y esa distinción, entre una carrera elegida por presión social o familiar y un MC genuinamente habitado, es una de las diferencias más significativas que se puede observar en la vida de una persona. He visto cartas de personas que tienen trabajos muy exitosos, con mucho reconocimiento externo, con una imagen pública consolidada, pero que por dentro viven una sensación constante de vacío o de impostura. Y casi siempre, cuando miramos el eje MC y C, encuentro que esa persona construyó su MC desde el IC de alguien más. Construyó la carrera que le pedía su familia de origen. Construyó la versión del éxito que aprendió que le haría ganar amor, aprobación, seguridad. Construyó desde el miedo que instaló el IC, no desde la vocación real que el MC describe. Esa es la trampa más común de este eje, y es importante nombrarla con claridad. El MC auténtico, el MC que realmente te pertenece, no siempre es el más glamoroso ni el más reconocido socialmente. A veces es exactamente lo contrario. A veces el MC más genuino de una persona es una vocación que su familia nunca entendió, que sus amigos más cercanos nunca apoyaron, que el entorno cultural en el que creció nunca valoró. Pero que, cuando finalmente esa persona se atreve a habitarlo, genera una sensación de coherencia interior que no se puede comprar con ningún otro tipo de éxito. Bloque 5. El MC en los 12 signos, formas de contribuir al mundo. Cada signo en el MC describe una forma particular de vocación, de visibilidad, de aporte al mundo. Voy a hacer un recorrido por todos ellos, con la misma intención que usé para el IC, no dar etiquetas sino mostrar la lógica de fondo. MC en Aries llama a una vocación pionera. Estas personas están en el mundo para iniciar, para abrir caminos, para ser las primeras en algo. No le funciona bien la vocación que ya está definida y estructurada. Necesitan terreno nuevo. MC en Tauro llama a construir algo concreto y duradero. La vocación aquí tiene que ver con lo tangible, con lo que permanece, con lo que se puede tocar. Puede ser el arte, la naturaleza, los recursos, la economía. Pero siempre hay una dimensión de materialización de algo que vale la pena preservar. MC en Géminis llama a comunicar, a conectar, a difundir. La vocación aquí es el puente entre ideas y personas. El periodismo, la enseñanza, la escritura, la divulgación. Lo importante no es la profundidad de un solo tema sino la capacidad de mover información de forma que llegue a muchos. MC en Cáncer llama a nutrir, a contener, a proteger. La vocación aquí tiene una dimensión de cuidado, de construir espacios donde los demás puedan sentirse seguros. Puede ser la psicología, la medicina, la pedagogía, el trabajo comunitario. Siempre hay algo maternal o paternal en el sentido más amplio de esas palabras. MC en Leo llama a crear y a inspirar. La vocación aquí necesita expresión personal, necesita un escenario, necesita que lo que se hace lleve la firma propia. No en el sentido del ego sino en el sentido de que la contribución tiene que venir desde un lugar muy genuino y visible. MC en Virgo llama al servicio, al análisis, a la mejora. La vocación aquí encuentra su sentido en hacer que las cosas funcionen mejor, en atender el detalle que otros no ven, en ser útil de manera concreta y precisa. La salud, la ciencia, los sistemas, el trabajo técnico. MC en Libra llama a la mediación, al arte, a la justicia. La vocación aquí tiene que ver con crear armonía, con encontrar el equilibrio entre partes opuestas, con hacer que el mundo sea más bello o más justo. MC en Escorpio llama a la transformación. La vocación aquí no es superficial. Estas personas están en el mundo para tocar lo que nadie más quiere tocar, para entrar en la profundidad de lo que duele y encontrar ahí el camino hacia algo nuevo. La psicología, la medicina, la investigación, el trabajo con la muerte y con el duelo. MC en Sagitario llama a enseñar, a filosofar, a expandir horizontes. La vocación aquí tiene que ver con la visión de conjunto, con el sentido,
con llevar a los demás hacia una comprensión más amplia de la vida. MC en Capricornio llama a construir estructuras que duren. La vocación aquí tiene una dimensión de responsabilidad social, de liderazgo, de dejar algo concreto como legado. El mundo de los negocios, la política, la arquitectura, la administración. MC en Acuario llama a innovar, a reformar, a servir al colectivo. La vocación aquí no es para el individuo sino para el grupo, para la comunidad, para el futuro. Estas personas están en el mundo para imaginar y construir lo que todavía no existe. MC en Piscis llama a trascender, a crear, a sanar desde el alma. La vocación aquí tiene una dimensión espiritual o artística que no puede ser ignorada sin costo personal. La música, el cine, la espiritualidad, el trabajo con lo invisible. Bloque 6. La tensión dinámica, porque no se puede tener MC sin IC. Llegamos al corazón de este capítulo. Y es algo que me parece fundamental decir con mucha claridad porque es lo que distingue una lectura superficial de este eje de una lectura que realmente sirve para algo. No puedes construir un MC genuino sin haber trabajado el IC. Eso suena simple. Pero las implicaciones de esa afirmación son enormes. Lo que significa, en términos prácticos, es que toda construcción hacia afuera, toda vocación, toda visibilidad, toda contribución al mundo, está enraizada o no en lo que hay debajo. En el clima emocional de origen. En los patrones que se instalaron antes de que pudieras elegir. En la herencia que recibiste sin pedirla. Y cuando esa construcción hacia afuera no está enraizada en un trabajo real con el IC, siempre tiene algo de frágil. Algo de prestado. Algo que puede derrumbarse en cuanto la vida aplique suficiente presión. He visto esto en personas muy exitosas. Con carreras brillantes, con logros visibles, con reconocimiento público. Y llega un momento, generalmente a los 40 años, o después de una pérdida importante, o después de una crisis que no esperaban, en que todo ese edificio empieza a crujir. No porque lo que construyeron sea malo. Sino porque estaba construido sobre un suelo que nunca revisaron. Sobre expectativas familiares que asumieron como propias. Sobre miedos al fracaso o a la irrelevancia que venían del IC y que nunca fueron nombrados. La crisis del MC en la mediana edad, que en astrología muchas veces coincide con tránsitos importantes de Saturno o de Urano, no es un accidente ni una señal de que la vida salió mal. Es la invitación del eje a hacer lo que no se hizo antes, bajar al IC. Revisar el suelo. Preguntar con honestidad que de lo que construí fue realmente mío y que fue una respuesta al clima emocional de mis primeros años. Esa pregunta puede ser incómoda. Puede generar resistencia. Puede hacer que la persona sienta que está perdiendo terreno cuando en realidad está ganando profundidad. Pero es la pregunta necesaria para que el MC, en la segunda mitad de la vida, pueda ser habitado de forma mucho más plena y mucho más coherente. Bloque 7. Planetas en el IC y en el MC, lo que se amplifica. Cuando hay planetas cerca de los ángulos del eje IC-MC, todo lo que describí hasta ahora se amplifica y se especifica. Un planeta angular no opera de fondo. Opera en primer plano, de forma visible y constante. Un planeta en el IC es una energía que estuvo presente de forma dominante en el entorno de origen. No siempre de forma positiva o negativa por sí misma. Sino de forma dominante. Saturno en el IC es uno de los más frecuentes en cartas de personas que trabajaron desde muy jóvenes, que asumieron responsabilidades que no les correspondían, que crecieron en entornos donde el afecto era escaso o condicionado al rendimiento. Estas personas pueden llevar toda la vida con una voz interna que les dice que no son suficientes, que necesitan esforzarse más, que el descanso no está permitido. Esa voz no es propia. Es el eco del IC. Plutón en el IC indica que en el entorno de origen hubo dinámicas de poder, transformación o pérdida que marcaron profundamente. Puede haber habido una crisis familiar de gran magnitud, una figura parental con mucho control o con mucha intensidad emocional, un secreto familiar que pesaba sobre todo aunque nadie lo nombrara. Neptuno en el IC habla de un entorno de origen donde los límites eran difusos, donde la realidad podía ser confusa, donde puede haber habido una figura parental con dificultades para estar presente de forma consistente. La persona con este IC puede tener una sensibilidad extraordinaria pero también puede costarle mucho tiempo entender con claridad que viene de ella y que absorbió del entorno. Júpiter en el IC generalmente indica un entorno de origen que ofrecía expansión, generosidad o una cierta abundancia ya sea material o cultural.
No siempre es fácil de ver porque Júpiter tiende a idealizar, y a veces la persona con este IC tiene una imagen del hogar de origen más grande y luminosa que la que realmente fue. Marte en el IC habla de un entorno donde la energía conflictiva, la urgencia o la competencia eran frecuentes. Puede haber habido tensión constante, conflictos entre figuras parentales, o una dinámica familiar de alta intensidad que dejó a la persona en un estado de alerta permanente que puede persistir en la vida adulta. Ahora, los planetas en el MC tienen un funcionamiento diferente. Mientras que los planetas en el IC tienden a señalar lo que se recibió, los planetas en el MC tienden a señalar cómo se expresa la vocación hacia afuera. Saturno en el MC no es fácil al principio. Generalmente indica una vocación que se construye lentamente, con mucho esfuerzo, con muchos obstáculos antes de que el reconocimiento llegue. Pero cuando llega, es sólido y duradero. Las personas con este planeta en el MC muchas veces logran su mayor reconocimiento profesional en la segunda mitad de la vida, después de los 40. Urano en el MC indica una vocación que no puede ser convencional. Estas personas necesitan una forma de contribuir al mundo que sea original, disruptiva, que rompa con lo establecido. Si intentan mantener una trayectoria tradicional y lineal, el propio Urano se encarga de sacudirla. Neptuno en el MC da una vocación permeada por la espiritualidad, el arte, la sensibilidad, la capacidad de crear mundos que trasciendan la realidad ordinaria. Pero también puede traer confusión respecto a la dirección profesional, una tendencia a disolver lo que se construyó para empezar de nuevo, o una dificultad para sostener una imagen pública clara y consistente. Bloque 8. La herencia familiar y el mandato del IC. Quiero dedicar este bloque a algo que en consulta aparece de forma casi universal y que creo que merece su propio espacio, el mandato familiar. El mandato familiar es el conjunto de expectativas, implícitas o explícitas, que la familia de origen proyecta sobre la persona respecto a quién debe ser, qué debe hacer y cómo debe vivir. No siempre viene en forma de órdenes directas. A veces viene en forma de silencios, de presiones sutiles, de la manera en que la familia celebra ciertos logros y ignora otros. El IC, con su signo y sus planetas, describe con mucha frecuencia la naturaleza de ese mandato. Y el MC describe la tensión entre ese mandato y la vocación real. Hay personas que tienen la suerte de que el mandato familiar y su MC genuino apuntan en la misma dirección. No son la mayoría, pero existen. Para ellas, el trabajo con este eje es más fluido, aunque igualmente necesario. Pero hay muchas personas para quienes el mandato del IC y el llamado del MC están en tensión directa. La familia esperaba un médico y el MC pide un artista. La familia esperaba que se quedara en el pueblo y el MC pide que se mueva al mundo. La familia esperaba estabilidad económica y el MC pide una vocación que no tiene garantías. Esa tensión no es un error de la carta natal. Es el diseño de la vida. Es la invitación a un proceso de individuación, en el sentido junguiano, que consiste precisamente en separarse del mandato colectivo familiar para construir algo genuinamente propio. Y eso no significa romper con la familia ni rechazar la herencia. Significa revisarla. Significa tomar conscientemente lo que vale la pena mantener y dejar ir lo que ya no sirve. Significa honrar el origen sin quedar atrapado en él. Hay una frase que uso mucho en consulta cuando aparece este tema: puedes honrar a tus raíces sin dejar que te anclen al fondo. Esa distinción, entre honrar el IC y ser gobernado por el IC, es una de las más importantes que hay en el trabajo con este eje. Bloque 9. Tránsitos y momentos clave en el eje MC-IC. Quiero hablar ahora de cómo este eje se activa en momentos específicos de la vida, porque creo que ayuda a entender por qué ciertas etapas se sienten tan intensas y tan transformadoras. Los tránsitos de planetas lentos sobre el eje IC-MC son siempre momentos de revisión profunda. No son fáciles. Pero son de los más importantes de toda la vida. Cuando Saturno transita el IC, que ocurre aproximadamente cada 28 o 29 años, generalmente hay una necesidad de volver a las raíces. De revisar la estructura emocional de base. Puede haber una crisis familiar, un tema de vivienda, una necesidad de confrontar algo del pasado que había quedado sin resolver. No es un tránsito que se goce en el momento, pero el trabajo que se hace durante ese periodo sienta las bases para lo que viene después. Cuando Saturno llega al MC, que ocurre aproximadamente a los 14 años y de nuevo a los 28 o 29, hay una confrontación con la vocación, con la responsabilidad profesional, con lo que uno está construyendo hacia afuera.
A los 14 años es la primera vez que la sociedad empieza a hacer preguntas sobre el futuro. A los 29, en el famoso retorno de Saturno, es la primera vez que esas preguntas tienen peso real, porque la vida adulta ya está en marcha. Plutón en el IC es un tránsito de décadas, no de meses. Y cuando ocurre, transforma el suelo de base de forma irreversible. Puede implicar la pérdida de una figura parental, un cambio radical en la concepción del hogar y de la familia, o un proceso de excavación psicológica que remueve todo lo que estaba sentado. Urano sobre cualquier punto del eje MC-IC activa una necesidad de liberación. Si está en el IC, puede haber cambios de vivienda, rupturas con patrones familiares, una necesidad de redefinir lo que significa hogar y raíces. Si está en el MC, puede haber cambios profesionales radicales, una necesidad de abandonar lo construido para empezar algo completamente nuevo. Bloque 10, el eje completo, integración en la práctica. Llegamos a la parte que más me importa, que es la integración. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora solo tiene valor real si se traduce en algo concreto que se puede hacer. Integrar el eje IC-MC es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. No hay un momento en que está terminado. Pero hay etapas, y hay herramientas, y hay preguntas que ayudan a avanzar en ese proceso. La primera etapa es la toma de conciencia del IC. Esto significa empezar a ver con claridad que instaló el entorno de origen en ti. No desde la queja ni desde la victimización, que no llevan a ningún lado. Sino desde la observación honesta. ¿Qué mensaje recibiste sobre lo que mereces? ¿Sobre lo que es posible para alguien como tú? ¿Sobre qué significa el éxito, el amor, la seguridad? ¿De dónde vienen esos mensajes? ¿Siguen siendo tuyos hoy, o los adoptaste porque eran los únicos disponibles en ese momento? La segunda etapa es la diferenciación. Separar lo que es genuinamente tuyo de lo que viene del IC familiar. Esto no ocurre de golpe. Ocurre gradualmente, a través de experiencias que van confirmando o contradiciendo los mensajes del origen. Pero puede acelerarse enormemente con trabajo terapéutico, con trabajo de desarrollo personal, y sí, con trabajo astrológico hecho con profundidad. La tercera etapa es la construcción consciente del MC. Esto significa preguntarte, con honestidad, ¿lo que estoy construyendo en el mundo es realmente mío? ¿Viene de un lugar de vocación genuina o viene del miedo? ¿Es una respuesta al mandato del IC o es una expresión de algo que siento como verdaderamente propio? Y la cuarta etapa, que es continua y no termina nunca, es el diálogo entre el IC y el MC. Seguir consultando las raíces mientras se construye hacia arriba. No como una forma de frenarse, sino como una forma de mantenerse honesto. De saber desde dónde se construye en cada momento. Bloque 11, cierre, el árbol que necesita raíces para crecer. Quiero cerrar con una imagen que uso a veces en consulta cuando hablo de este eje, porque creo que captura bien lo que hemos visto hoy. Un árbol no puede crecer hacia arriba si no tiene raíces hacia abajo. Eso no es metáfora de autoayuda. Es biología básica. Y es también la lógica del eje IC-MC. El IC son las raíces. El MC es el crecimiento visible. Y la salud del árbol depende de que ambas dimensiones estén en diálogo, de que el crecimiento hacia arriba esté sostenido por un sistema de raíces que se va profundizando con el tiempo. Cuando alguien construye un MC brillante sin haber trabajado el IC, construye un árbol con raíces superficiales. Puede crecer rápido al principio. Puede alcanzar una altura impresionante. Pero la primera tormenta fuerte lo derriba, porque no tiene suficiente profundidad para sostenerse. Cuando alguien trabaja el IC pero nunca se atreve a construir el MC, tiene raíces profundas pero ningún tronco, ninguna copa, ningún fruto. Toda esa profundidad, toda esa riqueza interior, no llega a expresarse en el mundo. Y eso también es una forma de desaprovechamiento. El equilibrio del eje, que nadie alcanza de forma perfecta, es el árbol que tiene tanto profundidad como altura. Que puede enfrentar las tormentas porque sabe de dónde viene, y que al mismo tiempo no se queda bajo tierra por miedo a crecer. Ese es el trabajo del eje MC-IC. No resolverlo. No encontrar la solución definitiva. Sino mantenerse en ese diálogo, con honestidad y sin miedo, a lo largo de toda la vida. En el próximo capítulo vamos a entrar en la dinámica entre los dos ejes, y vamos a ver con mucho más detalle cada combinación posible y lo que significa en la práctica. Todo lo que construimos hasta aquí, los dos ejes,
la dinámica entre ellos, la relación con los planetas, va a ser el mapa que usaremos para leer cada carta con mucha más precisión. Nos vemos ahí.